Existe un momento preciso en la vida de cada persona donde todo cambia, donde la realidad deja de ser ese monstruo incontrolable que dicta sus propias reglas y se convierte en algo maleable, algo que responde a una fuerza interior que pocos reconocen y menos aún dominan. Napoleón Hill dedicó más de 20 años de su vida estudiando a las mentes más brillantes de su época, conversando con titanes de la industria, genios de los negocios y visionarios que construyeron imperios desde la nada, y descubrió algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión del éxito. La realidad no es fija, no es inmutable, y definitivamente no es ajena a tu influencia. Este conocimiento que estás a punto de descubrir ha transformado la vida de millones de personas, pero la mayoría nunca llega a comprenderlo verdaderamente porque están buscando afuera lo que solo puede encontrarse adentro, persiguiendo fórmulas mágicas cuando la verdadera magia reside en el poder invisible de la mente humana. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen atraer el éxito como un imán mientras otras luchan incansablemente sin obtener resultados significativos? ¿Por qué ciertos individuos logran materializar sus sueños con una facilidad aparente mientras el resto permanece atrapado en un ciclo interminable de esfuerzo sin recompensa? La respuesta no está en la suerte, no está en las circunstancias externas ni en algún favor especial del destino. La respuesta está en algo mucho más profundo y poderoso, en la capacidad de hacer que la realidad obedezca a una voluntad entrenada, disciplinada y enfocada con precisión quirúrgica. Napoleón Hill descubrió que existe una ley invisible que gobierna el universo, una ley tan exacta como las leyes de la física, y que aquellos que aprenden a trabajar en armonía con ella pueden literalmente moldear su entorno, sus circunstancias y su destino. Lo que estás a punto de aprender no es teoría abstracta ni filosofía vacía destinada a sonar bien, pero sin aplicación práctica. Esto es el resultado de una investigación meticulosa, de años de observación directa de los principios que separan a quienes triunfan de quienes fracasan, y de la destilación de estos principios en un método que cualquier persona puede aplicar sin importar su punto de partida. La realidad responde a leyes específicas, y cuando comprendes estas leyes y alineas tu mente con ellas, algo extraordinario comienza a suceder. Las puertas se abren, las oportunidades aparecen, las personas adecuadas cruzan tu camino en el momento justo, y lo que antes parecía imposible se vuelve inevitable. Pero hay una condición, una que la mayoría no está dispuesta a cumplir porque requiere honestidad brutal consigo mismo y la voluntad de transformar completamente la forma en que piensas, hablas y actúas. Durante los próximos minutos, vas a adentrarte en un conocimiento que ha sido guardado, transmitido y perfeccionado por aquellos que realmente entienden cómo funciona el poder de la mente. Vas a descubrir por qué tus pensamientos no son simples eventos mentales sin consecuencia, sino fuerzas vivas que moldean tu realidad de maneras que probablemente nunca imaginaste. Vas a comprender cómo las palabras que pronuncias cada día están construyendo o destruyendo tu futuro, y cómo tus emociones actúan como el combustible que acelera o paraliza tus resultados. Napoleón Hill no escribió sobre esperanza ciega ni sobre pensamiento positivo superficial. Él reveló una tecnología mental precisa, un sistema que cuando se aplica correctamente produce resultados tan consistentes que desafían toda explicación convencional. La pregunta no es si esto funciona, la pregunta es si estás dispuesto a aplicarlo con la intensidad y la disciplina que requiere. Este no es un mensaje para todos, porque no todos están listos para asumir la responsabilidad total de sus resultados, para dejar de culpar a las circunstancias y reconocer que han sido ellos mismos quienes, consciente o inconscientemente, han estado creando su realidad actual. Pero si sientes ese impulso interior que te dice que hay algo más, que tu vida actual no refleja ni remotamente tu verdadero potencial, que dentro de ti existe una fuerza dormida esperando ser liberada, entonces este es exactamente el momento para el que has estado preparándote. La realidad está esperando tu comando, pero primero debes aprender el lenguaje que ella comprende, debes sintonizar tu frecuencia mental con la frecuencia del éxito, y debes estar dispuesto a mantenerte firme en tu nueva visión incluso cuando todo a tu alrededor parezca contradecirla. Porque esa es precisamente la prueba, el momento donde se separan aquellos que simplemente desean de aquellos que verdaderamente están decididos a transformar su vida para siempre. El primer principio que Napoleón Hill descubrió en su investigación exhaustiva es que todo comienza con un deseo ardiente, no un simple anhelo pasajero ni una vaga esperanza de que las cosas mejoren algún día,
sino un deseo tan intenso que consume cada pensamiento, que arde en el pecho como un fuego que no puede ser apagado. Este deseo debe ser específico, definido con precisión matemática, porque la mente subconsciente no trabaja con generalidades ni con sueños difusos. Cuando un ser humano define exactamente qué quiere, cuando lo quiere, qué está dispuesto a dar a cambio y cuál es su plan de acción, algo extraordinario sucede en los niveles más profundos de su conciencia. La mente comienza a reorganizar toda la información disponible, a filtrar las oportunidades relevantes y a crear conexiones que antes eran invisibles. La realidad no responde a deseos tibios ni a intenciones a medias. Ella responde únicamente a la claridad absoluta combinada con una determinación inquebrantable. La mayoría de las personas vive en un estado de deseo perpetuo, pero nunca convierten ese deseo en una decisión firme, en un compromiso del cual no hay retorno posible. Existe una diferencia abismal entre desear algo y decidir tenerlo, entre esperar que las circunstancias cambien y comprometerse a cambiarlas sin importar el costo. Napoleón Hill observó que todos los grandes triunfadores que estudió habían llegado a un punto de inflexión donde tomaron una decisión definitiva, donde quemaron sus naves y eliminaron cualquier posibilidad de retirada. En ese momento crucial, la naturaleza misma del universo parece responder, como si hubiera estado esperando precisamente esa señal inequívoca de intención verdadera. Las puertas que antes estaban cerradas comienzan a abrirse, las soluciones que parecían inexistentes empiezan a revelarse, y una serie de coincidencias aparentemente imposibles comienzan a manifestarse con una frecuencia que desafía toda lógica. Pero el deseo ardiente solo es el comienzo, porque sin la fe absoluta en su materialización, ese deseo permanece como energía potencial sin dirección ni poder. La fe de la que hablaba Napoleón Hill no tiene nada que ver con la creencia religiosa ni con el optimismo ingenuo, es una convicción profunda basada en la comprensión de leyes mentales específicas, una certeza interior que no se tambalea ante la evidencia contraria porque comprende que la realidad visible siempre sigue a la realidad invisible. Esta fe es el resultado de alimentar la mente constantemente con la imagen vivida del objetivo ya cumplido, de sentir las emociones asociadas con ese logro como si ya fuera un hecho consumado, de actuar y hablar como la persona que ya ha alcanzado ese resultado. La mente subconsciente no distingue entre una experiencia real y una experiencia vívidamente imaginada con intensidad emocional, y esta es precisamente la brecha que los maestros del éxito han aprendido a explotar sistemáticamente. Cuando el deseo ardiente se fusiona con la fe inquebrantable, se crea un campo magnético invisible que comienza a atraer hacia ti las personas, las circunstancias, los recursos y las oportunidades necesarias para la materialización de tu objetivo. Este no es un concepto místico ni una metáfora poética, es una realidad observable que Napoleón Hill documentó una y otra vez en las vidas de personas como Thomas Edison, Henry Ford, Andrew Carnegie y cientos de otros gigantes que transformaron el mundo. Estas personas no eran necesariamente más inteligentes ni más talentosas que el promedio, pero habían descubierto cómo operar en armonía con las leyes invisibles que gobiernan la manifestación de resultados en el mundo físico. Entendieron que la mente humana, cuando se enfoca con suficiente intensidad y claridad, se convierte en el instrumento más poderoso del universo, capaz de traspasar barreras que parecen insuperables y de crear realidades que otros consideran imposibles. El proceso de hacer que la realidad obedezca comienza entonces con esta combinación explosiva, un deseo definido con precisión quirúrgica, una fe tan sólida que permanece imperturbable ante cualquier obstáculo aparente, y una decisión tan definitiva que elimina cualquier alternativa. Estos tres elementos no son opcionales ni pueden ser reemplazados por esfuerzo adicional o mejor estrategia. Son los cimientos sobre los cuales se construye todo logro significativo. Sin ellos, una persona puede trabajar incansablemente durante años sin obtener más que resultados mediocres, porque está tratando de construir un rascacielos sobre arena movediza. Con ellos, incluso los objetivos más ambiciosos comienzan a manifestarse con una velocidad que sorprende incluso a quien los está creando, porque ahora está trabajando con las fuerzas del universo en lugar de contra ellas. La pregunta que debes hacerte en este momento no es si esto suena lógico o si encaja con tus creencias actuales, sino si estás dispuesto a probarlo con total compromiso. Napoleón Hill advirtió que el conocimiento teórico no tiene ningún valor a menos que se transforme en acción práctica,
que comprender estos principios intelectualmente mientras se continúa viviendo de la misma manera es la forma más sofisticada de autoengaño. La realidad solo obedece a aquellos que están dispuestos a jugar según sus reglas, a aquellos que tienen el coraje de redefinir completamente su identidad mental, de abandonar las historias limitantes que han estado contándose a sí mismos y de adoptar una nueva narrativa donde el éxito no solo es posible sino inevitable. Este es el primer paso en un viaje que transformará cada aspecto de tu existencia, pero debes darlo con total convicción o mejor no darlo en absoluto. Muchos escuchan estas verdades y asienten con la cabeza, emocionados por la posibilidad de cambio, solo para regresar a sus patrones habituales de pensamiento y acción en cuanto enfrentan la primera dificultad. La diferencia entre aquellos que transforman sus vidas y aquellos que permanecen atrapados en la mediocridad no está en el acceso a información superior ni en circunstancias más favorables. Está en la voluntad de mantenerse comprometidos con su visión incluso cuando cada fibra de su ser les grita que abandonen, que regresen a la comodidad de lo conocido. Napoleón Hill descubrió que el universo tiene una forma peculiar de probar la seriedad de tu intención, de colocar obstáculos precisamente diseñados para revelar si realmente estás comprometido o si simplemente estabas jugando con ideas interesantes. Los que superan estas pruebas emergen transformados, con un poder interior que nunca imaginaron poseer, capaces de moldear la realidad según su voluntad consciente. El segundo elemento fundamental que Napoleón Hill identificó es el poder absoluto de la autosugestión, una técnica tan simple que la mayoría la descarta como insignificante, y precisamente por eso nunca descubren su capacidad transformadora. La autosugestión es el proceso mediante el cual una persona alimenta deliberadamente su mente subconsciente con instrucciones específicas, repitiendo constantemente las afirmaciones de su deseo hasta que éstas penetran más allá de la mente consciente y se arraigan en las capas más profundas de la conciencia. La mente subconsciente es el eslabón entre la mente finita del ser humano y la inteligencia infinita del universo, y cuando se programa correctamente mediante la autosugestión sistemática, se convierte en el aliado más poderoso que una persona puede tener en su búsqueda de cualquier objetivo. Pero aquí está el detalle crítico que la mayoría ignora. La autosugestión solo funciona cuando se combina con emoción intensa y visualización vivida, no cuando se repiten palabras mecánicamente sin sentimiento ni convicción. Cada pensamiento que permites habitar en tu mente está programando tu subconsciente para crear resultados específicos, pero la mayoría de las personas vive en un estado de programación caótica, alimentando su mente con una mezcla tóxica de dudas, miedos, preocupaciones y pensamientos contradictorios. Es como intentar navegar un barco mientras varios capitanes gritan órdenes diferentes simultáneamente. El resultado inevitable es la parálisis o el movimiento errático sin dirección clara. Napoleón Hill enfatizó que el control consciente de los pensamientos no es un lujo espiritual ni un ejercicio filosófico interesante, sino la habilidad más práctica y esencial que cualquier persona puede desarrollar si realmente desea tomar las riendas de su destino. Cada palabra que pronuncias, cada imagen mental que entretienes, cada conversación interna que mantienes contigo mismo está enviando órdenes precisas a tu subconsciente, órdenes que éste ejecuta con perfecta fidelidad sin cuestionar su validez o conveniencia. La técnica específica que Napoleón Hill prescribió implica escribir una declaración clara de tu objetivo principal, incluyendo la cantidad exacta de dinero que deseas acumular o el resultado específico que buscas materializar, la fecha límite para su consecución y la descripción detallada de lo que estás dispuesto a ofrecer a cambio. Esta declaración debe ser leída en voz alta 2 veces al día, por la mañana al despertar y por la noche antes de dormir, pero no como un simple ejercicio mecánico, sino como un ritual sagrado donde cada palabra se pronuncia con profunda convicción emocional. Durante esta lectura, debes visualizarte ya en posesión del objetivo, sintiendo las emociones exactas que experimentarías, viendo los detalles específicos de esa realidad con tanta claridad que tu mente subconsciente no puede distinguir entre la visualización y la experiencia real. Este proceso, repetido con disciplina inquebrantable día tras día, comienza a reconfigurar literalmente las conexiones neuronales de tu cerebro, creando nuevos patrones de pensamiento que se alinean perfectamente con la realidad que deseas manifestar. Lo extraordinario de este método es que mientras tu mente consciente puede dudar, cuestionar y resistir,
Tu mente subconsciente acepta sin juicio cualquier instrucción que se le repita con suficiente frecuencia e intensidad emocional. Es por eso que las personas que practican la autosugestión correctamente comienzan a notar cambios dramáticos en su realidad externa sin poder explicar racionalmente cómo ocurrieron. De repente se encuentran en el lugar correcto en el momento exacto, conocen a la persona que tiene la información o el recurso que necesitan, desarrollan intuiciones que los guían hacia decisiones acertadas, y experimentan una serie de sincronicidades que los acercan inexorablemente a su objetivo. Esto no es suerte ni coincidencia, es el resultado natural de una mente subconsciente que ha sido programada con precisión y que ahora está trabajando incansablemente, 24 horas al día, para materializar las instrucciones que ha recibido. Pero aquí es donde la mayoría fracasa. Comienzan el proceso con entusiasmo durante unos días o semanas, no ven resultados inmediatos y abandonan, concluyendo que el método no funciona. Napoleón Hill advirtió específicamente sobre este patrón de autosabotaje, explicando que la mente subconsciente requiere tiempo para aceptar e integrar nuevas instrucciones, especialmente cuando estas contradicen años de programación negativa acumulada. El periodo crítico suele ser de 30 a 60 días de práctica constante. Es el lapso donde la tentación de abandonar es más fuerte porque los resultados aún no son visibles. Los que persisten más allá de este umbral crítico, manteniendo su práctica diaria sin importar la falta aparente de progreso, son los que experimentan el momento de quiebre donde todo cambia repentinamente, donde la realidad parece reorganizarse para acomodar su nueva visión. La autosugestión se vuelve exponencialmente más poderosa cuando se combina con el tercer elemento esencial, el conocimiento especializado. Napoleón Hill descubrió que el conocimiento general tiene poco valor práctico, pero el conocimiento específicamente relacionado con tu objetivo principal se convierte en el material con el cual construyes tu éxito. No necesitas saberlo todo ni convertirte en un experto universal. Necesitas dominar precisamente aquella información que te acercará directamente a tu meta. Los maestros del éxito comprenden que vivimos en una era donde el conocimiento está disponible en abundancia, pero la capacidad de identificar y aplicar el conocimiento correcto en el momento correcto es lo que separa a los ganadores de los perdedores. Tu trabajo no es acumular información indiscriminadamente, sino adquirir conocimiento especializado y transformarlo inmediatamente en acción organizada y dirigida. La combinación de deseo ardiente, fe inquebrantable, autosugestión disciplinada y conocimiento especializado crea una fuerza interior tan potente que la resistencia externa comienza a disolverse. No es que los obstáculos desaparezcan mágicamente, sino que desarrollas una capacidad nueva para verlos como lo que realmente son: oportunidades disfrazadas, lecciones necesarias, escalones hacia tu objetivo final. Tu percepción de la realidad se transforma tan radicalmente que lo que antes te habría detenido en seco ahora te motiva a moverte con mayor determinación. Esta es la esencia de hacer que la realidad obedezca, no cambiar las circunstancias externas mediante algún poder sobrenatural, sino transformar tu mundo interior de tal manera que navegues a través de cualquier circunstancia externa con una efectividad que parece sobrenatural a quienes no comprenden los principios operando detrás de escena. El cuarto pilar fundamental que Napoleón Hill reveló es el concepto de imaginación, no como una fantasía escapista sin conexión con la realidad, sino como el taller donde se fabrican literalmente todos los logros humanos antes de manifestarse en el mundo físico. Todo lo que existe en la civilización moderna comenzó como una imagen mental en la mente de alguien. Los edificios, los automóviles, los aviones, las tecnologías que utilizamos diariamente fueron primero visualizados vívidamente en la imaginación de sus creadores. La imaginación es el vínculo misterioso entre la dimensión invisible de las ideas y la dimensión tangible de los resultados materiales, y aquellos que aprenden a utilizarla deliberadamente poseen una ventaja casi injusta sobre aquellos que la dejan funcionar de forma aleatoria. Existen dos tipos de imaginación según Hill: la imaginación sintética, que reorganiza conceptos existentes en nuevas combinaciones, y la imaginación creativa, que establece contacto directo con la inteligencia infinita y recibe ideas completamente nuevas que nunca antes habían sido concebidas. La mayoría de las personas utiliza su imaginación exclusivamente para preocuparse, para visualizar vívidamente todo lo que podría salir mal,
para ensayar mentalmente escenarios de fracaso con tal detalle y emoción que su subconsciente no tiene más opción que trabajar hacia la materialización de esos temores. Esta es la tragedia suprema, un poder diseñado para la creación consciente siendo utilizado inadvertidamente para la destrucción sistemática de oportunidades y posibilidades. Napoleón Hill insistió en que cada persona debe convertirse en el guardián vigilante de su propia imaginación, asegurándose de que solo albergue imágenes mentales consistentes con los objetivos deseados. Cuando te descubres imaginando el fracaso, la carencia o la desgracia, debes detener inmediatamente ese proceso y reemplazarlo con la visualización detallada de tu éxito, una y otra vez hasta que tu mente desarrolle el hábito automático de imaginar positivamente. El proceso de utilizar la imaginación creativamente requiere un estado mental específico, una especie de relajación alerta donde la mente consciente se aquieta lo suficiente como para permitir que surjan ideas desde niveles más profundos de conciencia. Napoleón Hill observó que las mentes más brillantes de su tiempo tenían el hábito de retirarse regularmente a un espacio tranquilo donde podían contemplar sus objetivos sin interrupción, permitiendo que su imaginación explorara libremente todas las posibilidades y conexiones potenciales. En estos estados de contemplación profunda, frecuentemente recibían destellos de inspiración, ideas que parecían venir de ninguna parte pero que contenían la solución exacta que habían estado buscando. Estos momentos no son accidentes fortuitos, sino el resultado predecible de crear las condiciones mentales apropiadas para que la inteligencia infinita se comunique a través del canal de la imaginación individual. Pero la imaginación sin acción es simplemente soñar despierto, una forma de entretenimiento mental que no produce ningún resultado tangible. El puente entre la imaginación y la realidad es la decisión de actuar inmediatamente sobre las ideas que surgen, sin esperar a que las condiciones sean perfectas o a tener todos los recursos necesarios. Napoleón Hill descubrió que los grandes triunfadores tienen el hábito de actuar sobre sus impulsos creativos con velocidad asombrosa, comprendiendo que cada idea viene acompañada de un momento de potencia donde la energía para ejecutarla está disponible, pero ese momento es temporal y si se posterga demasiado, tanto la idea como la energía se disipan. La persona promedio espera, planea, analiza y considera hasta que la oportunidad ha pasado. La persona extraordinaria actúa mientras otros todavía están deliberando, ganando ventaja tras ventaja simplemente por su disposición a moverse rápidamente sobre sus intuiciones. La imaginación también juega un papel crucial en la capacidad de ver oportunidades donde otros solo ven problemas insuperables. Todo problema significativo contiene la semilla de una oportunidad equivalente o mayor, pero esa semilla solo es visible para aquellos cuya imaginación está entrenada para buscar posibilidades en lugar de limitaciones. Cuando Henry Ford visualizó un automóvil accesible para el hombre común, cientos de expertos le dijeron que era imposible, que los costos de manufactura nunca permitirían tal cosa. Pero su imaginación no estaba limitada por las restricciones del presente, podía ver claramente un futuro donde la producción en masa haría posible lo imposible. Esa visión imaginativa, mantenida con absoluta convicción a pesar del escepticismo universal, eventualmente se materializó en el modelo T y revolucionó el mundo. Este patrón se repite una y otra vez. Alguien imagina algo que va contra la sabiduría convencional, mantiene esa visión con inquebrantable determinación, y la realidad eventualmente se reorganiza para acomodar esa visión. Tu imaginación está creando tu futuro en este preciso momento, ya sea que lo hagas conscientemente o no. La pregunta no es si estás utilizando tu imaginación, sino cómo la estás utilizando y si los resultados de ese uso te están acercando o alejando de tus objetivos más importantes. Napoleón Hill proporcionó un método simple pero profundamente efectivo. Dedica al menos 30 minutos cada día a visualizar tu objetivo principal ya cumplido, viendo cada detalle con claridad cinematográfica, sintiendo las emociones exactas de ese logro, escuchando las conversaciones que tendrías, experimentando las sensaciones físicas de esa realidad. Cuanto más vivida y emocional sea esta práctica, más rápidamente tu subconsciente comenzará a aceptar esta nueva realidad como posible, y luego como probable, y finalmente como inevitable. En ese momento de inevitabilidad percibida, tu comportamiento cambia automáticamente, tus decisiones se alinean naturalmente con ese futuro, y la manifestación física se convierte en una simple cuestión de tiempo y persistencia.
La maestría de la imaginación no se desarrolla en un día ni en una semana, sino a través de la práctica diaria sostenida. Cada sesión de visualización fortalece tu capacidad de mantener imágenes mentales claras. Cada ejercicio imaginativo profundiza tu conexión con las fuerzas creativas del universo. Con el tiempo, descubres que tu imaginación se ha convertido en tu herramienta más poderosa, una brújula interna que te guía hacia las decisiones correctas, una fuente inagotable de ideas innovadoras, un refugio de certeza cuando el mundo exterior se vuelve caótico. Esta es la diferencia entre aquellos que reaccionan a la vida y aquellos que la crean deliberadamente. Los primeros permiten que su imaginación sea secuestrada por las circunstancias actuales, los segundos utilizan su imaginación para diseñar las circunstancias futuras que desean experimentar. El quinto elemento esencial en el arte de hacer que la realidad obedezca es lo que Napoleón Hill llamó planificación organizada, el proceso mediante el cual transformas tus deseos y visualizaciones en planes concretos de acción. La mayoría de las personas fracasan no por falta de deseo ni por ausencia de buenos propósitos, sino porque nunca traducen sus intenciones en planes específicos con pasos definidos y cronogramas claros. Un objetivo sin un plan detallado es simplemente un deseo, pero un objetivo respaldado por un plan de acción sistemático se convierte en algo completamente diferente. Se convierte en un proyecto, en una realidad en proceso de materialización. Napoleón Hill enfatizó que el éxito requiere tanto la visión del destino final como el mapa detallado del camino para llegar allí, y que la persona sabia dedica tanto tiempo a planificar su ruta como a mantener su visión del destino. Los planes deben ser específicos, prácticos y lo suficientemente flexibles como para adaptarse a circunstancias cambiantes, pero lo suficientemente firmes como para proporcionar dirección constante. Napoleón Hill observó que los líderes exitosos tenían el hábito de elaborar planes escritos, revisarlos regularmente y ajustarlos basándose en nueva información sin perder de vista el objetivo principal. Un plan escrito tiene poder psicológico que un plan meramente mental nunca posee. Hace que el objetivo se sienta más real, más tangible, más alcanzable. Además, el acto mismo de escribir un plan fuerza a la mente a pensar con mayor claridad y especificidad, a identificar recursos necesarios, a anticipar obstáculos potenciales y a diseñar estrategias para superarlos. Los planes débiles producen resultados débiles. Los planes poderosos, ejecutados con determinación, producen resultados extraordinarios. Pero aquí está el aspecto que muchos pasan por alto. Incluso el mejor plan del mundo será inútil si no se combina con acción inmediata y persistente. Napoleón Hill descubrió que el éxito siempre implica movimiento, que las ideas y planes que permanecen estáticos nunca producen ningún resultado tangible. La diferencia entre el sueño y la realidad es simplemente la acción, pero no cualquier acción aleatoria sino acción dirigida, acción que fluye directamente de un plan bien pensado. La persona promedio tiene muchas ideas brillantes pero pocas veces actúa sobre ellas. El triunfador también tiene ideas brillantes pero se distingue por su capacidad de moverse rápidamente de la idea a la implementación, de la contemplación a la ejecución. Esta velocidad de implementación es frecuentemente más importante que la perfección del plan, porque un plan mediocre ejecutado con pasión superará a un plan perfecto que nunca sale del papel. La planificación organizada también implica la capacidad de reconocer cuando un plan no está funcionando y tener el coraje de cambiarlo rápidamente. Napoleón Hill notó que el fracaso temporero es inevitable en cualquier empresa significativa, pero que el fracaso solo se vuelve permanente cuando una persona se rehúsa a ajustar sus planes. Los maestros del éxito tratan el fracaso como retroalimentación valiosa, como información sobre que enfoques no funcionan, permitiéndoles eliminar estrategias inefectivas y probar nuevas alternativas. Esta flexibilidad mental, combinada con firmeza en el objetivo final, crea una adaptabilidad poderosa que puede navegar cualquier desafío. El plan no es sagrado, el objetivo lo es. El plan es simplemente el medio temporal hacia el fin permanente, y debe ser modificado tantas veces como sea necesario hasta encontrar el enfoque que produce los resultados deseados. Otro aspecto crítico de la planificación organizada es la formación de alianzas estratégicas con otras personas cuyas habilidades, conocimientos o recursos complementan los tuyos. Napoleón Hill introdujo el concepto del mastermind,
un grupo de personas que trabajan juntas en perfecta armonía hacia un objetivo común, cada una contribuyendo sus fortalezas únicas. Esta coordinación de esfuerzos no es simplemente colaboración práctica, es la creación de una entidad mental colectiva que es más poderosa que la suma de sus partes individuales. Cuando dos o más mentes se enfocan en un objetivo común con espíritu de cooperación genuina, se crea un campo de energía mental que amplifica dramáticamente las capacidades de cada participante. Los logros más grandes de la historia humana nunca fueron el trabajo de individuos aislados, sino de equipos sincronizados donde cada miembro potenciaba las habilidades de los demás. La planificación también requiere disciplina en el uso del tiempo, ese recurso no renovable que todos poseemos en cantidades iguales, pero que utilizamos con efectividad dramáticamente diferente. Napoleón Hill observó que las personas exitosas tratan el tiempo como su posesión más valiosa, estructurando sus días deliberadamente para maximizar el progreso hacia sus objetivos principales. Eliminan despiadadamente las actividades que no contribuyen directamente a sus metas, dicen no a distracciones tentadoras, y protegen celosamente las horas dedicadas a trabajo productivo. La persona promedio permite que otros dicten cómo utiliza su tiempo. El triunfador controla su agenda con precisión militar, asegurándose de que cada día lo acerca mensurablemente a su visión. Este control temporal no surge de la rigidez, sino de la claridad absoluta sobre prioridades, sabiendo exactamente que merece atención y que debe ser ignorado. Los planes deben revisarse y refinarse constantemente a la luz de nuevas experiencias y conocimientos adquiridos. Napoleón Hill recomendó sesiones de planificación regulares, momentos específicos dedicados exclusivamente a evaluar progreso, identificar desviaciones del curso planeado y hacer los ajustes necesarios. Esta práctica de revisión estratégica previene el error común de trabajar incansablemente en la dirección equivocada, perdiendo tiempo y energía en actividades que no contribuyen al objetivo final. Los planes vivos, que respiran y evolucionan, siempre superan a los planes estáticos que se vuelven obsoletos por su inflexibilidad. La planificación organizada no es un evento único, sino un proceso continuo, una conversación constante entre tu visión y tu realidad actual, cerrando gradualmente la brecha entre ambas mediante acción inteligente y persistente. El sexto principio fundamental que Napoleón Hill descubrió es el poder absoluto de la decisión rápida y la firmeza una vez que la decisión ha sido tomada. La investigación de Hill reveló un patrón consistente entre todos los individuos exitosos. Tenían el hábito de tomar decisiones rápidamente y de cambiarlas lentamente, si es que las cambiaban. En contraste, las personas que fracasan tienen el hábito opuesto, toman decisiones lentamente, si es que las toman, y las cambian rápida y frecuentemente. Esta diferencia aparentemente simple en el comportamiento decisional es responsable de más éxitos y fracasos que casi cualquier otro factor. La capacidad de decidir rápidamente proviene de saber exactamente qué quieres, tener claridad absoluta sobre tus valores y prioridades, mientras que la indecisión crónica es síntoma de confusión interna y falta de propósito definido. La indecisión es el enemigo silencioso del éxito, un ladrón que roba oportunidades antes de que siquiera te des cuenta de que existían. Cada momento de vacilación, cada periodo de deliberación excesiva, cada vez que postergamos una decisión importante, estamos efectivamente decidiendo no avanzar, y la realidad no espera a nadie. Las oportunidades tienen ventanas temporales específicas, y cuando esa ventana se cierra, frecuentemente no vuelve a abrirse. Napoleón Hill notó que las personas decisivas parecen tener una suerte extraordinaria, pero esa suerte es simplemente el resultado de estar listos para actuar en el momento preciso cuando la oportunidad se presenta, mientras otros todavía están considerando sus opciones. La velocidad de decisión, combinada con la firmeza en mantener esa decisión, crea un momentum que atraviesa obstáculos que detendrían a personalidades más vacilantes. Existe una diferencia crucial entre decidir rápidamente y decidir impulsivamente sin pensamiento. Las decisiones rápidas de los maestros del éxito están informadas por un profundo conocimiento de sí mismos, una clara comprensión de sus objetivos y una evaluación rápida pero precisa de la situación. Han entrenado su intuición a través de años de experiencia y práctica consciente, permitiéndoles evaluar situaciones complejas casi instantáneamente.
Esta capacidad no es un don místico, sino una habilidad desarrollada mediante la práctica deliberada de tomar decisiones, aprender de sus resultados y refinar continuamente el proceso. Cada decisión que tomas, independientemente de su resultado, fortalece tu músculo decisional si reflexionas sobre ella y extraes lecciones valiosas. Napoleón Hill advirtió específicamente sobre el peligro de permitir que otros influencien tus decisiones importantes. La mayoría de las personas, descubrió, están demasiado dispuestas a ofrecer opiniones sobre lo que deberías hacer con tu vida, a pesar de que ellos mismos no han logrado nada significativo. Estas opiniones, frecuentemente disfrazadas como consejo bien intencionado, son en realidad proyecciones de los miedos, limitaciones y fracasos de quienes las ofrecen. El individuo sabio aprende a tomar sus propias decisiones basándose en su conocimiento interno, su visión personal y su comprensión de los principios universales del éxito, mientras permanece completamente sordo a las dudas y temores de quienes no comparten su visión. Esto no es arrogancia sino necesidad práctica, porque nadie más puede ver tu visión con la claridad con que tú la ves, y nadie más tiene tanto en juego en tu éxito. La firmeza en mantener una decisión una vez tomada es igualmente crítica. Napoleón Hill observó que cada decisión importante será probada por las circunstancias, que el universo parece diseñar deliberadamente situaciones que tentarán a revertir tu decisión, especialmente si esa decisión requiere valentía y va contra la opinión popular. Estas pruebas no son castigos, sino verificaciones de tu compromiso real, oportunidades para demostrar que tu decisión fue genuina y no simplemente una emoción pasajera. Los que permanecen firmes a través de estas pruebas eventualmente rompen la resistencia y comienzan a experimentar el momentum que lleva al éxito inevitable. Los que vacilan ante la primera señal de dificultad nunca desarrollan el momentum necesario y permanecen atrapados en un ciclo interminable de comienzos abortados y oportunidades perdidas. La práctica de la decisión rápida también entrena la mente para funcionar con mayor claridad y eficiencia. Cuando desarrollas el hábito de decidir rápidamente, eliminas el tormentoso diálogo interno que consume energía mental preciosa, liberas tu mente para enfocarse en ejecución en lugar de deliberación interminable, y cultivas una sensación de control y poder personal que se refleja en cada aspecto de tu vida. Esta claridad decisional se vuelve cada vez más valiosa a medida que enfrentas decisiones de mayor magnitud, porque la confianza desarrollada en decisiones pequeñas se transfiere naturalmente a situaciones de mayor consecuencia. La persona que practica la decisión rápida en asuntos menores se encuentra naturalmente preparada para decisiones mayores cuando éstas se presentan. Napoleón Hill también reveló que las decisiones más poderosas frecuentemente son aquellas que otros consideran locas o imposibles, decisiones que desafían la sabiduría convencional y van contra el pensamiento establecido. Cada avance significativo en la historia humana comenzó con alguien decidiendo perseguir algo que todos los demás consideraban imposible. Esta disposición a decidir independientemente del consenso colectivo requiere una fortaleza mental extraordinaria, pero es precisamente esta cualidad la que separa a los innovadores de los imitadores, a los líderes de los seguidores. Tu disposición a tomar decisiones audaces, a comprometerte con visiones que otros no pueden ver, a mantenerte firme cuando todos te aconsejan retroceder, es el indicador más confiable de cuán lejos llegarás en tu viaje hacia la maestría de tu realidad. El séptimo principio revelado por Napoleón Hill es la persistencia, esa cualidad indispensable que transforma el deseo en realidad tangible. La persistencia no es simplemente terquedad ciega ni la continuación de estrategias fallidas. Es la capacidad de mantener tu esfuerzo dirigido hacia tu objetivo a pesar de todos los obstáculos, contratiempos y desalientos temporales. Hill descubrió que el éxito frecuentemente llega justo después del punto donde la mayoría de las personas se rinden, que existe una zona crítica de máxima tentación de abandono inmediatamente antes del momento de quiebre. Los que persisten a través de esta zona oscura son los que eventualmente emergen en la luz del logro, mientras los que se rinden unos pasos antes de la meta nunca sabrán cuán cerca estuvieron del éxito. La falta de persistencia es una de las causas más comunes de fracaso, y sin embargo es completamente evitable mediante el desarrollo consciente de esta cualidad esencial. La base de la persistencia es el deseo ardiente del que hablamos anteriormente. Sin un deseo suficientemente intenso,
La persistencia es imposible de mantener cuando las circunstancias se vuelven difíciles. Pero cuando el deseo es genuinamente ardiente, cuando el objetivo está tan profundamente arraigado en tu ser que renunciar a él sería como renunciar a tu propia identidad, entonces la persistencia surge naturalmente como expresión de ese compromiso inquebrantable. Napoleón Hill observó que las personas persistentes tienen una cualidad casi sobrenatural de resiliencia, pueden ser derribadas una y otra vez, pero siempre se levantan, aprenden de cada caída, ajustan su enfoque y continúan avanzando. Esta capacidad de convertir cada fracaso temporero en un escalón hacia el éxito eventual es lo que separa a los campeones de los que simplemente sueñan con serlo. La persistencia se fortalece mediante el hábito, mediante la práctica diaria de continuar a pesar de las ganas de detenerse. Cada vez que eliges perseverar cuando sería más fácil rendirte, estás depositando en tu banco de fuerza de voluntad, construyendo un músculo mental que se vuelve más fuerte con cada uso. Napoleón Hill recomendó establecer el hábito de la persistencia comenzando con compromisos pequeños que se mantienen sin excepción. Si decides leer 30 minutos diariamente sobre tu campo de interés, hazlo sin falta sin importar cuán cansado estés. Si decides levantarte a una hora específica, hazlo sin excusa sin importar cuán tentador sea quedarte en la cama. Estos pequeños actos de autodisciplina parecen insignificantes individualmente, pero colectivamente construyen un carácter de determinación inquebrantable que se manifestará cuando enfrentes los desafíos mayores que inevitablemente llegarán. Un aspecto crítico de la persistencia que frecuentemente se malinterpreta es que no significa hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. La persistencia inteligente implica mantener el objetivo mientras se ajustan constantemente los métodos, aprendiendo de cada intento, refinando el enfoque, eliminando lo que no funciona y amplificando lo que sí funciona. Thomas Edison, a quien Napoleón Hill estudió extensamente, es el ejemplo perfecto de esta persistencia inteligente. No falló 10.000 veces en crear la bombilla eléctrica, simplemente encontró 10.000 formas que no funcionaban, cada una acercándolo al método que finalmente funcionaría. Esta mentalidad transforma cada aparente fracaso en progreso valioso, eliminando el desaliento que destruye la persistencia de la mayoría. La persistencia también requiere la capacidad de mantener tu visión interna incluso cuando la realidad externa parece contradecirla completamente. Habrá periodos, a veces prolongados, donde tus esfuerzos no parecen estar produciendo ningún resultado visible, donde cada indicador externo sugiere que estás perdiendo tu tiempo y energía en una causa perdida. Estos son los momentos de prueba suprema, donde tu fe en tus principios y tu compromiso con tu visión serán puestos a prueba hasta su límite. Napoleón Hill descubrió que aquellos que persisten a través de estos periodos oscuros frecuentemente descubren que el progreso real estaba ocurriendo bajo la superficie, invisible pero muy real, preparándose para manifestarse explosivamente en el momento apropiado. La semilla plantada en tierra oscura no muestra señales visibles de crecimiento durante semanas, pero dentro de esa oscuridad, procesos complejos están ocurriendo, preparando la explosión eventual hacia la luz. Las personas persistentes desarrollan también la capacidad de extraer energía renovada de cada pequeño progreso, de celebrar cada victoria menor como evidencia de que su sistema está funcionando y que el éxito mayor es solo cuestión de tiempo. Esta habilidad de mantener el entusiasmo y la energía mediante el reconocimiento consciente de progreso incremental es crucial, porque la energía mental y emocional es el combustible de la persistencia. Cuando te enfocas exclusivamente en la distancia que aún falta recorrer, es fácil desalentarse. Cuando reconoces y aprecias conscientemente cuánto has avanzado desde el punto de partida, renuevas naturalmente tu determinación de continuar. Napoleón Hill recomendó llevar un registro escrito de todos los progresos, sin importar cuán pequeños parezcan, revisándolo regularmente para mantener perspectiva clara sobre tu trayectoria ascendente. La persistencia finalmente se convierte en algo más que esfuerzo voluntarioso, se transforma en una identidad, en quien eres fundamentalmente. Cuando la persistencia se ha arraigado tan profundamente en tu carácter que simplemente no eres capaz de rendirte, cuando tu respuesta automática a cada obstáculo es encontrar una forma de superarlo en lugar de buscar una excusa para abandonar, entonces has desarrollado la cualidad más valiosa que cualquier ser humano puede poseer. Esta persistencia inherente hace que tu éxito sea inevitable,
porque no es una cuestión de si alcanzarás tu objetivo, sino solo de cuándo, y la realidad eventualmente se rinde ante tal determinación inquebrantable, reorganizándose para acomodar a alguien que simplemente se rehúsa a aceptar un no como respuesta definitiva. El octavo principio fundamental es el poder del mastermind, un concepto tan revolucionario que Napoleón Hill lo consideró esencial para cualquier logro significativo. El mastermind se forma cuando dos o más personas se unen en perfecta armonía para trabajar hacia un objetivo definido, creando una entidad mental colectiva que posee inteligencia, poder y capacidades que ningún individuo podría poseer aisladamente. Esta no es simplemente colaboración práctica donde cada persona aporta habilidades complementarias. Es una fusión de energías mentales que literalmente multiplica el poder de pensamiento disponible para resolver problemas y crear oportunidades. Napoleón Hill descubrió que detrás de cada gran fortuna y cada logro monumental existe un grupo de mastermind, aunque frecuentemente operen en silencio detrás de escena sin reconocimiento público. La formación de un grupo de mastermind efectivo requiere selección cuidadosa de miembros basada en compatibilidad de objetivos, complementariedad de habilidades y, más importante aún, armonía genuina de espíritu. No puedes formar un mastermind con personas que están fundamentalmente en conflicto contigo o entre sí, porque la desarmonía destruye el campo mental colectivo que es la fuente del poder del grupo. Cada miembro debe beneficiarse claramente de la asociación, debe tener razones fuertes para mantener su compromiso con el grupo, y debe estar dispuesta a contribuir generosamente sin calcular constantemente si está recibiendo más de lo que da. Esta reciprocidad genuina crea un círculo virtuoso donde cada miembro se vuelve más valioso para los demás, fortaleciendo continuamente los lazos del grupo. Napoleón Hill explicó que cuando un grupo de mastermind se reúne regularmente con un propósito definido y en espíritu de armonía perfecta, se crea literalmente un tercer elemento, una mente grupal que es más que la suma de sus partes. Esta mente colectiva tiene acceso a niveles de creatividad, intuición y poder de resolución de problemas que ningún miembro individual podría alcanzar solo. Las ideas que surgen en estas reuniones frecuentemente sorprenden a todos los presentes, como si vinieran de una fuente externa cualquiera de ellos, y es precisamente esta cualidad la que hace al mastermind tan extraordinariamente poderoso. Las soluciones a problemas que parecían insolubles emergen naturalmente, las conexiones entre conceptos aparentemente no relacionados se vuelven obvias, y el camino hacia los objetivos comunes se ilumina con una claridad que estaba ausente antes de la formación del grupo. Pero el mastermind ofrece beneficios adicionales más allá del poder mental colectivo. Proporciona responsabilidad mutua, donde cada miembro ayuda a mantener a los otros enfocados y comprometidos con sus objetivos. Proporciona perspectivas múltiples sobre cada desafío, eliminando puntos ciegos que inevitablemente existen cuando trabajas solo. Proporciona apoyo emocional durante los periodos difíciles cuando la confianza en uno mismo flaquea. Proporciona celebración compartida de victorias que multiplica el gozo del logro. Y quizás más sutilmente pero igualmente importante, proporciona un estándar más alto de comportamiento y desempeño, porque naturalmente te elevas al nivel de aquellos con quienes te asocias regularmente. Si tu grupo de mastermind está compuesto de individuos extraordinarios, su excelencia se vuelve contagiosa, elevando tu propio estándar casi sin esfuerzo consciente. La selección de miembros para tu grupo de mastermind es quizás la decisión más importante que tomarás en tu búsqueda del éxito. Napoleón Hill advirtió contra la inclusión de personas negativas, escépticas o que carecen de ambición genuina, sin importar cuán inteligentes o talentosas puedan ser. Una sola persona discordante puede destruir la armonía del grupo entero, contaminando el campo mental colectivo con dudas, críticas y energía negativa. Es mejor tener un grupo pequeño de personas completamente alineadas que un grupo grande donde existe fricción o falta de compromiso genuino. Los miembros ideales son aquellos que poseen conocimientos o habilidades que complementan las tuyas, que comparten valores fundamentales similares, que tienen su propio historial de logros y persistencia, y cuya presencia te inspira a ser mejor de lo que serías solo. Las reuniones del mastermind deben ser regulares, estructuradas y tratadas con seriedad ceremonial. Napoleón Hill recomendó reuniones semanales donde cada miembro comparte su progreso, sus desafíos actuales,
y sus objetivos para el periodo siguiente. Estos no son encuentros casuales ni sociales principalmente. Son sesiones de trabajo intensas donde se discuten problemas específicos, se generan soluciones creativas, se comparten recursos y conexiones, y se mantiene responsabilidad mutua. Cada reunión debe comenzar con una reafirmación clara del propósito común que une al grupo, centrando la energía colectiva y recordando a todos por qué están invirtiendo su tiempo precioso en esta alianza. El compromiso con la asistencia consistente es fundamental. Si los miembros comienzan a faltar regularmente, el poder del grupo se diluye rápidamente. Tu grupo de Mastermind debe evolucionar con el tiempo a medida que creces y tus objetivos se expanden. Las personas que eran perfectas para tu alianza cuando estabas comenzando pueden ya no ser apropiadas cuando has alcanzado niveles más altos de éxito y ahora necesitas conexiones y perspectivas diferentes. Napoleón Hill enfatizó que no hay nada deshonroso en reconocer que has superado cierta alianza y necesitas formar nuevas asociaciones que coincidan con tu nivel actual de desarrollo. La lealtad mal dirigida que mantiene relaciones que ya no sirven a tu crecimiento es una forma de autosabotaje. Los maestros del éxito comprenden que sus asociaciones deben ser dinámicas, renovándose constantemente para asegurar que siempre están rodeados de personas que los desafían a crecer en lugar de confirmar su nivel actual de logro. El noveno principio que Napoleón Hill descubrió es el misterio de la transmutación sexual, posiblemente el más malinterpretado pero también el más poderoso de todos sus hallazgos. La energía sexual es la fuerza vital más potente en el ser humano, pero su poder se extiende mucho más allá de la mera reproducción o placer físico. Esta energía, cuando se comprende y se canaliza correctamente, puede ser transmutada en creatividad explosiva, ambición ardiente, persistencia sobrehumana y brillantez intelectual. Los genios de todas las épocas, descubrió Hill, habían aprendido consciente o inconscientemente a transmutar su energía sexual en energía creativa productiva, y esta transmutación era frecuentemente el factor secreto detrás de sus logros extraordinarios. La diferencia entre el hombre promedio y el genio frecuentemente no está en la capacidad intelectual base, sino en cómo cada uno utiliza esta fuerza vital fundamental. La energía sexual produce 3 estados mentales distintos que pueden ser utilizados para propósitos creativos: ignorancia de su poder, que lleva a su desperdicio en gratificación casual; reconocimiento de su poder pero uso primario para placer físico; y comprensión completa de su poder con transmutación consciente hacia objetivos creativos. La mayoría de las personas nunca pasa del segundo estado, permitiendo que esta fuerza tremenda se disipe en actividad que produce placer momentáneo pero ningún logro duradero. Los maestros del éxito, en contraste, han aprendido a canalizar esta energía poderosa hacia la manifestación de sus ambiciones, descubriendo que cuando la energía sexual se redirige hacia propósitos creativos, proporciona un impulso de poder mental y físico que no tiene equivalente en ninguna otra fuente. Napoleón Hill observó que los periodos de mayor logro creativo en las vidas de genios frecuentemente coincidían con periodos de intensa estimulación emocional proveniente de su energía sexual canalizada. Esta estimulación no requiere expresión física; de hecho, su poder se magnifica cuando se contiene y se transmuta hacia salidas creativas. El artista que crea su obra maestra, el empresario que construye su imperio, el científico que hace su descubrimiento revolucionario frecuentemente están operando bajo la influencia de esta energía transmutada, aunque raramente lo reconocen conscientemente. La clave está en desarrollar la capacidad de sentir la intensidad de la pasión sexual mientras se dirige esa energía hacia objetivos intelectuales y creativos en lugar de hacia expresión física inmediata. Este principio explica por qué muchos individuos altamente exitosos reportan periodos de celibato voluntario o moderación sexual consciente durante sus momentos de mayor productividad creativa. No están reprimiendo su sexualidad por razones morales o religiosas, sino canalizando conscientemente esa energía poderosa hacia la materialización de sus visiones. La energía que podría gastarse en actividad sexual se conserva y transmuta, creando una intensidad de enfoque mental y una persistencia de esfuerzo que los individuos que gastan su energía sexual libremente simplemente no pueden igualar. Esta no es una prescripción para el celibato universal, sino una revelación de que la energía sexual puede ser utilizada de múltiples maneras,
y que su uso creativo produce resultados que su uso puramente físico nunca podría generar. Napoleon Hill también descubrió que la influencia de una pareja compatible puede ser tremendamente estimulante para el genio creativo de una persona, siempre que la relación sea armoniosa y ambos miembros comprendan y apoyen los objetivos del otro. Las parejas más poderosas en la historia no eran simplemente relaciones románticas, sino verdaderas alianzas de mastermind donde cada persona magnificaba las capacidades de la otra. La presencia de una mujer inspiradora, descubrió Hill, frecuentemente estimulaba a los hombres a alturas de logro que nunca habrían alcanzado solos, y lo inverso también era cierto. Esta estimulación no era primariamente sexual en el sentido físico, sino una resonancia de energías que elevaba las capacidades mentales y creativas de ambas personas. La transmutación sexual requiere autocontrol consciente y una comprensión madura de las propias fuerzas vitales. La mayoría de las personas son esclavas de sus impulsos sexuales, permitiendo que estos dicten comportamientos sin consideración de consecuencias más amplias. El individuo que ha dominado la transmutación sexual ha invertido esta relación. En lugar de ser controlado por la energía sexual, la controla y la dirige deliberadamente. Esta maestría no elimina el deseo sexual ni lo suprime de forma poco saludable. Simplemente reconoce que esta energía es demasiado poderosa y valiosa para ser gastada descuidadamente, y que cuando se canaliza apropiadamente, se convierte en el combustible para logros extraordinarios. Napoleon Hill advirtió que este conocimiento puede ser fácilmente malinterpretado o abusado. La transmutación sexual no significa negación de la sexualidad ni considerarla como algo negativo o vergonzoso. Al contrario, reconoce la sexualidad como una de las fuerzas más poderosas de la naturaleza, tan poderosa que merece ser tratada con respeto profundo y utilizada conscientemente para propósitos elevados. El objetivo no es eliminar el deseo sexual sino elevarlo, no es suprimir la energía vital sino magnificarla dirigiéndola hacia canales que producen tanto satisfacción personal como contribución significativa al mundo. Los individuos que dominan este principio descubren que su vida sexual, cuando ocurre, se vuelve más rica y significativa precisamente porque ya no es el escape principal para una energía que ahora se está utilizando creativamente en múltiples dimensiones de su vida. El 10º principio revelado por Napoleon Hill es el poder del subconsciente y su rol como intermediario entre la mente consciente y la inteligencia infinita del universo. El subconsciente nunca descansa, nunca duerme, trabajando incansablemente 24 horas al día para materializar los pensamientos dominantes que se han arraigado en él. No distingue entre pensamientos positivos y negativos, entre pensamientos constructivos y destructivos. Simplemente ejecuta con perfecta fidelidad las instrucciones que recibe a través de la repetición constante combinada con emoción intensa. Esta es simultáneamente la noticia más esperanzadora y la más aterradora que Napoleon Hill descubrió. Tienes control absoluto sobre lo que plantas en tu subconsciente, pero una vez plantado, el subconsciente trabajará implacablemente para convertirlo en realidad física, para bien o para mal. La mayoría de las personas permite que su subconsciente sea programado aleatoriamente por las circunstancias externas, por las opiniones de otros, por los medios de comunicación, por cada pensamiento aleatorio que cruza su mente consciente. El resultado es un subconsciente caótico lleno de instrucciones contradictorias, miedos irracionales, limitaciones autoimpuestas y patrones destructivos absorbidos inconscientemente del entorno. Este subconsciente mal programado entonces trabaja fielmente para crear una realidad que refleja ese caos interior, produciendo resultados inconsistentes, oportunidades perdidas y una sensación general de que la vida está fuera de control. La persona promedio vive así toda su vida, nunca reconociendo que su subconsciente ha sido su enemigo simplemente porque nunca aprendió a ser su aliado mediante programación consciente y deliberada. El método para programar positivamente el subconsciente es precisamente lo que hemos discutido a lo largo de este mensaje. La combinación de deseo ardiente, fe absoluta, autosugestión disciplinada, visualización vivida y emoción intensa. Cuando estos elementos se practican consistentemente, comienzan a penetrar las capas superficiales de la mente consciente y a arraigarse en el subconsciente. Una vez que el subconsciente acepta un pensamiento como verdadero,
Moviliza todas las fuerzas a su disposición para manifestar ese pensamiento en la realidad física. Comienza a filtrar selectivamente la información del entorno, notando oportunidades relevantes que antes eran invisibles. Guía tu intuición hacia decisiones que te acercan a tu objetivo. Influencia tu comportamiento de maneras sutiles pero poderosas, haciéndote actuar de formas que atraen lo que deseas. Napoleón Hill descubrió que el subconsciente es especialmente receptivo a instrucciones justo antes de dormir, cuando la mente consciente se está aquietando y las barreras críticas se están relajando. Esta es la razón por la cual recomendó fervientemente la práctica de revisar tu declaración de objetivo principal cada noche antes de dormir, visualizando vívidamente tu objetivo ya cumplido mientras te deslizas hacia el sueño. Durante el sueño, el subconsciente continúa trabajando en el problema o objetivo que le has dado, frecuentemente produciendo soluciones o insights que aparecen como revelaciones repentinas al despertar. Los genios creativos de todas las disciplinas han reportado este fenómeno: quedarse dormidos con un problema en mente y despertar con la solución clara, como si alguna inteligencia superior hubiera trabajado en ello durante la noche. Pero el subconsciente también requiere protección vigilante contra la programación negativa que constantemente amenaza con infiltrarse. Cada vez que permites que un pensamiento de duda, miedo o limitación permanezca sin desafío en tu mente, estás alimentando instrucciones destructivas a tu subconsciente. Cada conversación negativa en la que participas, cada medio pesimista que consumes, cada queja que pronuncias está programando tu subconsciente para crear más de eso en tu vida. Napoleón Hill enfatizó la necesidad absoluta de convertirse en el guardián implacable de tu propio jardín mental, arrancando inmediatamente las malas hierbas de pensamiento negativo antes de que puedan echar raíces, y plantando deliberadamente solo las semillas de pensamientos que quieres ver florecer en tu realidad. El subconsciente también es el mecanismo a través del cual se manifiesta la intuición, esos impulsos repentinos o corazonadas que parecen venir de ninguna parte pero que frecuentemente contienen información valiosa. Napoleón Hill descubrió que cuando el subconsciente ha sido programado con un objetivo definido y está trabajando constantemente hacia ese objetivo, desarrolla una capacidad casi mágica de reconocer oportunidades y peligros relacionados con ese objetivo. La intuición no es un poder psíquico misterioso, sino simplemente el subconsciente comunicándose con la mente consciente, compartiendo conclusiones a las que ha llegado mediante el procesamiento de vastas cantidades de información que la mente consciente nunca podría analizar deliberadamente. Las personas exitosas aprenden a confiar en su intuición, especialmente después de haber programado su subconsciente consistentemente con objetivos claros y pensamientos constructivos. La conexión entre el subconsciente individual y la inteligencia infinita del universo es el aspecto más profundo y místico de este principio. Napoleón Hill sugirió que el subconsciente puede funcionar como un receptor de pensamientos e ideas provenientes de otras mentes y de una fuente universal de conocimiento que trasciende cualquier individuo. Cuando tu subconsciente está sintonizado con un objetivo definido y opera en un estado de armonía interna, puede literalmente extraer del éter ideas, inspiraciones y conocimientos que no existían previamente en tu experiencia personal. Esta es la fuente de esos momentos de genio repentino, esas ideas revolucionarias que parecen ser regalos del universo más que productos del pensamiento lógico. No necesitas comprender completamente cómo funciona este proceso, solo necesitas crear las condiciones que lo permiten mediante la programación disciplinada de tu subconsciente con objetivos claros y pensamientos elevados. El principio final y culminante que Napoleón Hill reveló es la necesidad absoluta de superar los 6 fantasmas del miedo que paralizan a la mayoría de las personas y les impiden alcanzar su verdadero potencial. Estos 6 miedos básicos son: el miedo a la pobreza, el miedo a la crítica, el miedo a la mala salud, el miedo a perder el amor de alguien, el miedo a la vejez y el miedo a la muerte. Cada uno de estos miedos, cuando se permite que domine la mente, destruye sistemáticamente la capacidad de pensar claramente, de actuar decisivamente y de mantener la fe necesaria para la manifestación de objetivos ambiciosos. Hill descubrió que virtualmente todo fracaso puede rastrearse hasta uno o más de estos 6 miedos básicos operan de la vida de la persona, frecuentemente de forma tan sutil que la persona misma no reconoce su influencia destructiva. El miedo a la pobreza es quizás el más destructivo de todos, porque paraliza la iniciativa,
destruye la imaginación, mata la ambición y lleva a la indecisión y la postergación. La persona dominada por este miedo nunca toma los riesgos calculados necesarios para el éxito significativo, permanece en situaciones que detesta por el terror de perder su seguridad actual, y frecuentemente atrae precisamente la pobreza que tanto teme mediante su constante enfoque mental en la carencia. Napoleón Hill enfatizó que el antídoto para el miedo a la pobreza es la decisión definitiva de adquirir riqueza, combinada con un plan definido de acción y la fe absoluta en su consecución. La riqueza, descubrió, no viene a aquellos que meramente la desean, sino a aquellos que deciden tenerla con tal convicción que queman todos los puentes de retirada. El miedo a la crítica destruye la iniciativa porque lleva a las personas a conformarse con la opinión de la masa, a evitar cualquier acción que pudiera atraer atención o juicio de otros. Este miedo mata más sueños que cualquier otro factor, porque las personas renuncian a sus ambiciones únicas simplemente para evitar ser diferentes, para no destacar, para no arriesgarse al ridículo. Napoleón Hill observó que todos los grandes triunfadores enfrentaron crítica feroz, frecuentemente de aquellos más cercanos a ellos, pero desarrollaron la capacidad de permanecer completamente indiferentes a las opiniones de otros excepto aquellas de su grupo de mastermind cuidadosamente seleccionado. La libertad de la crítica viene de comprender que aquellos que critican generalmente lo hacen desde su propia frustración y fracaso, proyectando sus limitaciones sobre cualquiera que se atreva a intentar algo grande. El miedo a la mala salud frecuentemente se manifiesta como hipocondría, donde las personas están constantemente buscando síntomas de enfermedad y así creando las condiciones mentales que invitan a la enfermedad real. Napoleón Hill descubrió que la mente tiene una influencia poderosa sobre el cuerpo, y que los pensamientos constantes de enfermedad frecuentemente se materializan en enfermedad real mediante la conexión entre la mente y los sistemas físicos del cuerpo. El antídoto es comprender que el cuerpo generalmente refleja el estado de la mente, que cultivar pensamientos de salud vibrante y vitalidad tiende a producir precisamente esas condiciones físicas. Esto no es negar la realidad de la enfermedad física genuina, sino reconocer que mucha enfermedad es autoinfligida mediante patrones de pensamiento destructivos mantenidos durante años. El miedo a perder el amor es particularmente destructivo porque lleva a los celos, a la posesividad y a comportamientos que efectivamente repelen el amor que tanto se teme perder. Este miedo también lleva a las personas a permanecer en relaciones tóxicas por terror a estar solos, sacrificando su crecimiento personal y sus ambiciones para mantener una conexión que en realidad está sofocando su potencial. Napoleón Hill enfatizó que el amor genuino nunca viene del miedo o la necesidad desesperada, sino de una posición de plenitud y fortaleza personal. Cuando has desarrollado tu propio poder interno y estás comprometido con tu propósito definido, atraes naturalmente relaciones que apoyan en lugar de obstruir tu crecimiento, y tienes el coraje de liberar relaciones que ya no sirven a tu evolución. El miedo a la vejez y el miedo a la muerte frecuentemente trabajan juntos, robando a las personas su disfrute del presente mediante la preocupación constante sobre un futuro inevitable. Estos miedos destruyen la iniciativa porque llevan a las personas a sentir que es demasiado tarde para comenzar algo nuevo, que ya han perdido su mejor oportunidad, que el tiempo está corriendo y pronto será irrelevante cualquier esfuerzo que hagan. Napoleón Hill descubrió que los individuos más productivos y felices son frecuentemente aquellos que han hecho las paces con su mortalidad, reconociendo que la vida es finita pero usando esa comprensión como motivación para vivir plenamente en lugar de como excusa para la resignación. La vejez, cuando se acepta con gracia y se ve como una oportunidad para la sabiduría acumulada, pierde su poder de aterrorizar y en su lugar se convierte en una fuente de perspectiva valiosa. La liberación de estos 6 miedos básicos requiere un esfuerzo consciente y sostenido de autoanálisis brutal y reprogramación mental. Napoleón Hill recomendó hacer un inventario honesto de cuáles de estos miedos están operando en tu vida, reconociendo sus manifestaciones específicas en tus pensamientos y comportamientos. Una vez identificados, deben ser confrontados directamente, no evitados ni negados. El proceso de superación implica reemplazar sistemáticamente cada pensamiento de miedo con su opuesto positivo, practicar deliberadamente el comportamiento que el miedo te impulsaría a evitar, y mantener esta práctica hasta que el miedo pierda su poder sobre ti. Esta no es una batalla que se gana de una vez, sino un proceso continuo de vigilancia mental,
porque los miedos buscarán constantemente infiltrarse nuevamente a menos que mantengas tu guardia. El dominio definitivo de la realidad viene cuando has eliminado estos miedos paralizantes y has reemplazado ese espacio mental con los principios constructivos que hemos discutido: deseo ardiente, fe inquebrantable, autosugestión disciplinada, imaginación dirigida, planificación organizada, decisión rápida, persistencia implacable, el poder del mastermind, transmutación sexual consciente y programación positiva del subconsciente. Cuando estos elementos están todos operando en armonía en tu vida, cuando has construido tu carácter sobre esta fundación sólida de principios universales, entonces la realidad verdaderamente comienza a obedecerte. No mediante magia ni milagros, sino mediante la aplicación sistemática de leyes mentales que son tan confiables como las leyes de la física. La pregunta final que debes responder no es si estos principios funcionan, sino si estás dispuesto a aplicarlos con la totalidad de tu ser, sin reservas, sin excusas, hasta que el éxito sea la única opción posible. Ahora te encuentras en la encrucijada más importante de tu existencia, ese punto donde el conocimiento que has recibido debe transformarse en decisión y la decisión en acción, o permanecer como simple información interesante que no cambia absolutamente nada en tu vida. Napoleón Hill dedicó más de 2 décadas a destilar estos principios de las vidas de los individuos más exitosos de su época, no como ejercicio académico, sino como un mapa preciso hacia la maestría personal y el logro de cualquier objetivo que puedas concebir. La pregunta ardiente que debes responderte en este momento no es si estos principios son válidos, porque ya han sido validados por millones de personas que transformaron sus vidas aplicándolos, sino si posees el coraje y la determinación de aplicarlos tú mismo sin importar cuánto tiempo tome ver los primeros resultados tangibles. La realidad te está observando en este preciso instante, esperando tu señal inequívoca de que estás listo para reclamar tu poder inherente de crear conscientemente tu vida en lugar de simplemente reaccionar a las circunstancias. Comprende que el camino que se abre ante ti no será fácil ni cómodo, porque la transformación real nunca lo es. Cada principio que hemos explorado requiere disciplina diaria, vigilancia mental constante y la voluntad de mantener tu visión incluso cuando todo a tu alrededor parezca contradecirla. Habrá días donde dudarás de ti mismo, donde la tentación de regresar a la mediocridad cómoda será casi irresistible, donde las voces de los escépticos resonarán más fuerte que tu propia convicción interna. Estos momentos no son señales de que estás en el camino equivocado, sino confirmación de que estás en el camino correcto, porque el universo siempre prueba la seriedad de tu compromiso antes de entregar las recompensas que buscas. Los que persisten a través de estas pruebas emergen como versiones completamente transformadas de sí mismos, poseyendo un poder y una claridad que nunca imaginaron posibles, capaces de logros que una vez consideraron fantasías imposibles. La elección que haces hoy enviará ondas a través de cada día restante de tu vida, porque una vez que conoces estos principios, ya no puedes pretender ignorancia de tu propio poder. Puedes elegir aplicarlos y embarcarte en el viaje más emocionante de tu existencia, o puedes elegir ignorarlos y vivir con el conocimiento silencioso de que tu vida podría haber sido radicalmente diferente si solo hubieras tenido el coraje de intentarlo. Napoleón Hill descubrió que la mayoría de las personas viven vidas de desesperación tranquila precisamente porque en momentos como este, cuando el camino hacia la grandeza se reveló ante ellos, eligieron la seguridad de lo conocido sobre la aventura de lo posible. No permitas que esta sea tu historia, no te conviertas en otra estadística de potencial desperdiciado, no llegues al final de tu vida preguntándote qué habría pasado si solo hubieras tenido el valor de creer en ti mismo y actuar sobre esa creencia con total compromiso. Este mensaje no fue diseñado para entretenerte ni para hacerte sentir bien momentáneamente antes de regresar a tu rutina habitual. Fue construido para despertarte, para sacudirte de tu complacencia, para mostrarte que la vida que estás viviendo actualmente es solo una pequeña fracción de la vida que podrías estar viviendo si alinearas tus pensamientos, emociones y acciones con los principios universales del éxito. La realidad está esperando tu comando, pero debes aprender a hablar su lenguaje, debes sintonizar tu frecuencia mental con la frecuencia de la abundancia, el logro y la realización. Cada pensamiento que piensas está votando por el futuro que crearás. Cada palabra que pronuncias está ordenando a tu subconsciente que construya o destruya tus posibilidades. Cada acción que tomas está acercándote o alejándote de tu destino ideal.
El poder está en tus manos y siempre ha estado ahí, simplemente esperando que reconozcas su existencia y decidas utilizarlo conscientemente. Si este mensaje resonó contigo, si sientes ese fuego interno que te dice que estás destinado a algo más grande de lo que has estado experimentando, entonces demuéstralo haciendo clic en el botón de me gusta, porque esa simple acción solidifica tu intención y envía una señal al universo de que estás listo para el cambio. Deja un comentario compartiendo cuál de estos principios te impactó más profundamente o qué objetivo vas a comenzar a manifestar aplicando este conocimiento, porque al articular tu compromiso públicamente lo haces más real y poderoso. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje, porque al dar conocimiento valioso a otros, abres los canales para recibir aún más para ti mismo. Y asegúrate de suscribirte a este canal porque continuaremos explorando estos principios de transformación personal con profundidad y autenticidad, proporcionándote las herramientas mentales y espirituales que necesitas para convertirte en el arquitecto consciente de tu propio destino en lugar de permanecer como víctima de circunstancias aleatorias.